Muy buenas noches. La noticia del día está con el paro indefinido que iniciaron hoy los trabajadores públicos de varios sectores, con marchas en las principales ciudades del país. Maestros, jueces y otros empleados públicos exigieron, entre otras demandas, aumentos salariales. Pero el ministro de Hacienda fue contundente en su respuesta. No hay plata, la chequera está limitada, les respondió. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. El panorama fiscal ha exigido también recortar el plan de inversiones del plan de desarrollo. En fin, el país sabe que en materia fiscal pues hemos tenido que apretarnos el cinturón. Gobierno lanza advertencia a trabajadores oficiales en paro. Dice que situación del país no da para pensar en reajuste salarial. Mientras haya paro, no negocio. Ministra de Educación responde a educadores en paro. Advierte que no negocia bajo presión. Marcha de educadores y trabajadores oficiales se tomaron las calles del país. Redada al clan Úsuga. Capturados 72 integrantes de la banda. Comisionado de Paz llama a los empresarios a construir el posconflicto. Senador Uribe arremete contra la Corte Suprema. Contaminación y dificultades en transporte público marcan segunda jornada del día sin carro en Bogotá. No para el drama de inmigrantes ilegales a Europa. Llegan a Italia 1 millar de ilegales rescatados. De la mano de Chicharito, Real Madrid pasa a semifinal de la Liga de Campeones. James Rodríguez, determinante en la clasificación del Real. Santa Fe vence a Atlas y clasifica a octavos de final de Copa Libertadores. Bruce Jenner fue fotografiado vestido de mujer. Al final de la emisión verán las primeras imágenes del campeón olímpico en su etapa final en su cambio de género. Todos los detalles en un flash. El ministro de Hacienda llamó a los trabajadores públicos a poner una dosis de realismo a sus aspiraciones y recordó que tuvo que hacer un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto por la caída de los precios del petróleo. Una dosis de realismo a todas estas aspiraciones fue la petición del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al señalar que en la actual coyuntura económica no hay espacio fiscal para la destinación de más recursos. Hay que ponerle una dosis de realismo a todas estas aspiraciones, porque todo el país quiere avanzar, todo el país quiere mejorar, pero también tenemos restricciones que hay que, por supuesto, tener en cuenta. El funcionario señaló que en el caso particular de la educación, el gobierno viene haciendo esfuerzos importantes que se tienen que reconocer. Lo que estamos haciendo en materia de educación pues no tiene precedentes, los esfuerzos que se están haciendo en esa materia con recursos para llegarle a más colombianos, a que tengan más cobertura en la educación de primera infancia, que tengan una mejor educación básica y media y que tengan oportunidades para la educación superior, es fundamental. Cárdenas recordó los ajustes presupuestales que se han tenido que hacer tras la caída de la renta petrolera. Tuvimos que hacer un recorte de 6 billones de pesos en el presupuesto de este año, que hemos tenido el efecto de una caída muy fuerte de los ingresos petroleros. Se espera que las negociaciones lleguen a feliz término. Por su parte, la ministra de Educación, Gina Parodi, le advirtió a los educadores que no negociará con ellos en medio del paro y retiró las ofertas que ya había hecho a los educadores, entre ellas aumentarles el salario un 10%. Al comenzar hoy el paro de FECODE, la ministra Gina Parodi hizo la perentoria advertencia. Yo, mientras haya paro, no negocio. La invitamos a que se atempere y que los problemas se arreglan en el diálogo. El llamado que hacemos es que lo que hemos dialogado no ha dado resultados, por eso nos fuimos al paro. La ministra asegura que no hay justificación para el paro. Nos dijeron que sí y después se corrieron y a las 2 horas estaban dando una rueda de prensa declarando el paro nacional. En resumen, ni un aumento del 10%, ni quitar la evaluación escrita, ni una bonificación a quienes están en su último año de servicio, ni acompañarlos para la buena prestación del servicio de salud les sirvió. No, eso no es cierto. Que como la ministra no está en la mesa, habla de cosas que no son. Propusieron 10% condicionado a si hay una reforma constitucional que habilite los recursos. Y si no hay reforma, ¿qué nos están ofreciendo? Nada. Entonces la ministra que no le falte la verdad. La ministra Parodi anuncia que las ofertas que hizo al magisterio de 10% de aumento salarial, de bonificación y de mejoramiento en el servicio de salud, las retira de la mesa. Pero lo que sí es claro es que todas estas propuestas que les hicimos a FECODE las retiramos de la mesa de negociación. Y cualquier negociación en adelante inicia de cero. Todas estas propuestas son retiradas. El magisterio notifica que seguirá en paro a pesar de las advertencias del gobierno.
este paro se levanta, 6 soluciones. Si no, nos derrotarán en las calles. Pero aquí no hay paso atrás. O se sientan a negociar o aquí no habrá paz laboral. El gobierno anunció que los días en paro no se les pagarán a los maestros. Sí, entre tanto, cerca de 30.000 personas, entre maestros, estudiantes, trabajadores estatales, marcharon por diferentes sectores de Bogotá para exigir una respuesta del gobierno al pliego de peticiones que presentaron los sindicatos del sector oficial. La Plaza de Toros La Santa María fue el punto de concentración de maestros, estudiantes y trabajadores estatales que le pedían al gobierno que les atendiera sus peticiones en materia laboral y salarial. La marcha, que tuvo cerca de 30.000 asistentes, tomó todo el carril habilitado para los vehículos de la calle 26 en Bogotá. Es una soberana estupidez de que organicen marchas en un día donde no hay carros, no hay motos y la única manera de transportarse es aquí y no se pueda. En el centro hubo otro grupo de manifestantes quienes insistían en su propuesta de incremento salarial. Un aumento salarial superior al 6% al IPC. Una formalización laboral, que los 600.000 trabajadores que están en OPS o en cualquier otra modalidad laboral sean vinculados a las plantas de personal en todo el nivel central y a nivel territorial. Pese a la orden de paro en entidades públicas, la gran mayoría operó con normalidad. Ha habido anormalidad laboral en las fundamentales instituciones del Estado en el día de hoy, en Bogotá y en varias capitales del país, y creemos que en la medida en que no haya respuesta del gobierno, el paro se va a ir ampliando, tal como sucedió en el año 98. Para el lunes tienen programado una nueva jornada de movilizaciones. Y también en diferentes regiones del país se presentaron marchas. Los maestros salieron a las calles de diferentes capitales para exigir al gobierno las mejoras en las condiciones laborales. 25.000 profesores en el Valle del Cauca marcharon por las calles de la capital del departamento. Piden un reajuste salarial. Los profesores seguirán en paro indefinido, concentrados en el colegio Antonio José Camacho de Cali. En Cartagena, más de 10.000 profesores de colegios públicos de todo el departamento de Bolívar participaron de una masiva marcha, mostrando su apoyo al cese de actividades académicas en todo el país. La manifestación contó con docentes que se trasladaron desde 19 municipios del norte y centro de Bolívar, quienes exigen al Ministerio de Educación que se garanticen los derechos laborales del magisterio. Unos 400.000 estudiantes en todo el departamento de Bolívar hoy están sin recibir sus clases por motivo al paro indefinido de maestros. En Santander, los maestros fueron tajantes al señalar de irrespetuoso e incumplido al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación Gina Parodi ante la falta de una nivelación salarial justa. Los docentes insistieron en que no hay garantías en materia de salud, evaluación y modalidades de ascenso, además de un estatuto único de profesionalización educativa. Fueron 16.000 los docentes que marcharon en el oriente del país. Las clases están paralizadas en 900 colegios, a los cuales asisten cerca de 240.000 estudiantes. Y por su parte, el presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, aseguró que los sindicatos de la justicia acatarán el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena iniciar una negociación con el gobierno, pero también lanzó una advertencia sobre un posible cese laboral. Para el presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado, es claro que los sindicatos de la justicia acatarán el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena no ir a paro y sentarse a dialogar con el gobierno. Vamos a respetar la orden del juez constitucional. De igual manera, reiteró el pliego de peticiones. Esa reforma a la justicia es un despropósito porque perdemos autonomía e independencia. Queremos ser escuchados, queremos que haya más presupuesto, queremos que para que el ciudadano de pie tenga acceso a la justicia haya mejor presupuesto para instalaciones y más juzgados, plantas permanentes. Machado advirtió además que si en 20 días no hay acuerdos, los judiciales irán una vez más a paro. Si no hay acuerdo, iríamos a un paro, pero ese paro, como siempre, con la aprobación de la Junta Directiva y con la aprobación de la base en asambleas. El último paro judicial se llevó a cabo entre el 9 de octubre del año pasado y el 13 de enero de este año y dejó más de 80.000 diligencias canceladas. Y a esta hora en el occidente de Bogotá, representantes del gobierno y de los sindicatos del sector oficial se reúnen para buscar una fórmula que permita levantar el cese de labores que promueven los servidores públicos. Allí está Joana Contreras. Muy buenas noches. ¿Y qué novedades hay, Joana?
Hola, buenas noches. Como lo ha dicho la ministra Gina Parodi, las relaciones con el sindicato del magisterio están suspendidas hasta que ellos no levanten el paro que declararon ayer de forma indefinida. Mientras tanto, aquí al norte de la ciudad ha llegado el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, junto con representantes del Ministerio de Hacienda y la Función Pública para tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores estatales. Por el momento se conoce que los trabajadores del sector salud ya tendrían un preacuerdo con el que acabaría aquí la negociación. Los trabajadores del sector judicial prorrogarían por 20 días más estas discusiones, mientras que el resto de trabajadores estatales siguen negociando lo que es la parte de incremento salarial. Piden un 9,6% de incremento, mientras que el gobierno les ofrece un 3,6% de incremento. Por el momento también se sabe que ya hay un preacuerdo sobre el cronograma de vinculación laboral y de formalización laboral de trabajadores del Estado, pero como lo han dicho ellos, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Estaremos muy atentos desde el norte de Bogotá. Joana Contreras, CMI, La Noticia. En otras noticias, en una operación desarrollada en 5 departamentos, las autoridades lograron la captura de 72 integrantes del clan Úsuga y en esta acción quedó al descubierto la forma como esta banda criminal explotaba sexualmente a las jóvenes. Este grupo de personas hace parte de las 72 detenidas, según dicen las autoridades, por pertenecer al clan Úsuga. Señalo, están acusados de ser responsables de homicidios, extorsiones, narcotráfico. La persecución contra ellos comenzó hace aproximadamente 70 días y se extendió por todo el país. Los 72 detenidos fueron localizados en 5 departamentos. En varios departamentos del país realmente va detrás de romper de una vez por todas la espina dorsal de la estructura logística, extorsionista y de estructuras dedicadas al homicidio del clan Úsuga. Además de drogas, extorsiones y sicariato, se les endilga el delito de proxenetismo. En las inspecciones también se detectó una red de proxenetismo que entregaba niñas y adolescentes de la región de Urabá con falsas ofertas de trabajos domésticos, las llevaban a viviendas rústicas para que estos delincuentes del clan Úsuga las explotaran sexualmente. Por alias Otoniel, la justicia colombiana ofrece una recompensa de 1.500 millones de pesos, además de los 2.5 millones de dólares que ofrece la justicia de Norteamérica. La Fiscalía General le pidió a la Corte Constitucional que anule todo lo actuado en el estudio de una demanda a la Ley de Extinción de Dominio. Según el ente acusador, en la votación participó el magistrado Jorge Pretel, quien según la Fiscalía tendría intereses en que la norma no pasara al control constitucional. La Fiscalía General solicitó la nulidad del proceso que actualmente se adelanta por parte de la Corte Constitucional en relación a 2 artículos de la Ley de Extinción de Dominio, según los cuales otorgan facultades a la Fiscalía para ordenar y llevar a cabo búsqueda selectiva en base de datos y persecución de bienes sin que exista autorización judicial. Para la Fiscalía se violó el debido proceso porque en la votación del Alto Tribunal, que quedó 4-4, participó un magistrado con interés directo, particular y concreto, es decir, el magistrado Jorge Pretel, toda vez que la Fiscalía se encuentra investigando la procedencia de algunos bienes cuyo titular de derecho de dominio es el magistrado en mención y o su esposa. Según la Fiscalía, el magistrado Pretel, al no declararse impedido frente al proceso de control de constitucionalidad, lo ha viciado de nulidad por existir un conflicto de interés y le convendría, según la Fiscalía, la declaratoria de inexequibilidad, por lo que le quita facultades a la Fiscalía para adelantar investigaciones de extinción de dominio. Y a su turno, el magistrado Jorge Pretel pidió a la Fiscalía abstenerse de hacer más pronunciamientos sobre la investigación que se adelanta en su contra y contra su esposa, al tiempo que solicitó protección para su núcleo familiar. El magistrado Jorge Pretel le pidió a través de un derecho de petición al fiscal general Eduardo Montealegre abstenerse de continuar haciendo pronunciamientos que estarían afectando su buen nombre y el de su familia. Frente a investigaciones en curso, también le pide no seguir dando declaraciones para presuntamente ejercer presión y obtener su renuncia al cargo de magistrado. Ante esto, la Fiscalía indicó que las declaraciones del fiscal Montealegre cumplen con los requisitos que debe atender toda autoridad pública y que no se han vulnerado los derechos fundamentales.
Unas declaraciones según las cuales se adquirieron tierras manchadas de sangre también pidió rectificación. Según la Fiscalía, dichas declaraciones se hicieron con base en investigaciones de la Dirección de Análisis y Contextos, donde se lleva un proceso por despojo de tierras en Córdoba, y que además el peticionario, es decir, el magistrado Pretel, debe aportar pruebas que desvirtúen la verdad de la información publicada, lo cual no fue hecho en dicho sentido. Frente a la protección del magistrado Jorge Pretel y su núcleo familiar, la Fiscalía General informó que le transmitió esta petición a la Unidad Nacional de Protección. El director del fondo Premium, Rachid Malouf, rompió su silencio y aseguró que nada tuvo que ver con el manejo de los dineros que terminaron con el descalabro financiero de esa firma. Malouf habló durante la audiencia para definir la medida de aseguramiento en su contra por los delitos de administración desleal, captación masiva de dineros y concierto para delinquir. Ante la juez 77 de garantías, Rachid Malouf se declaró inocente por los 5 delitos que le imputó la Fiscalía y aseguró que nunca manejó recursos en el fondo Premium. Yo igual no tenía ninguna injerencia ni ninguna capacidad para opinar en esos negocios. También dijo que el millonario descalabro tuvo como causa el mal manejo de los dineros. Se vendían los negocios buenos y con ese dinero se financiaban los negocios malos, donde están esos 205.000 millones de pesos de los inversionistas. Se le prestan 6.5 millones de dólares en cuentas en participación a Capital, 1.8 millones de dólares a Compañía Colombiana de Capitales, 6.5 millones de dólares a Intervalor. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en contra de Malouf y en las próximas horas, en una nueva audiencia, la juez del caso definirá si lo envía a la cárcel. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hizo hoy un llamado al sector empresarial reunido en Bogotá. Los llamó a que se pongan metas más ambiciosas para la construcción de la paz en el posconflicto en las regiones. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hizo un llamado al sector empresarial sobre su aporte en las regiones para el posconflicto. La visión del papel del sector empresarial tiene que ser mucho más ambiciosa, tiene que ir mucho más allá del problema ya suficientemente complejo de la reincorporación de unas guerrillas. Según le dijo el alto comisionado para la paz al sector empresarial, su aporte al posconflicto no será superior a la inversión en infraestructura. Que no va a ser poco, pero a mi juicio tampoco va a ser una cifra exorbitante frente a, por ejemplo, las inversiones que estamos haciendo hoy en infraestructura. La encuesta Perspectivas Empresariales para la Construcción de Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá reveló que el 55% de los empresarios está de acuerdo con las negociaciones, mientras que un 45% está en desacuerdo. Desde la Cámara estamos convencidos que los empresarios son un factor importante, el sector privado debe estar involucrado en este proceso. Jaramillo le hizo una invitación a los empresarios que han tenido que ver con el conflicto interno para concertar un modelo de justicia transicional. En Pasto, capital de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos hizo un nuevo llamado a las FARC para que aceleren la terminación del conflicto armado. Al término de la visita al Centro de Investigación Obonuco en Pasto, el mandatario dijo que seguirá perseverando con toda la decisión para lograr la paz y volvió a enviar un mensaje a las FARC. Vean que el pueblo colombiano exige resultados, no simple retórica. Sentémonos a llegar al fin de este conflicto lo más pronto posible. Así es como vamos a evitar más víctimas, más muerte y más dolor. También pidió ayuda a los nariñenses para hallar a la niña Nicole Palacios, desaparecida el pasado mes de diciembre en el municipio de Huesaco. Y además hay una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Y se guardará absoluta reserva para quien dé algún tipo de información que nos permita encontrar a Nicole. Señaló que el 28 y 29 de abril se abrirá una especie de convocatoria para que cualquier persona dé información sobre su paradero. A esta hora se entrega el balance de la segunda jornada del Día Sin Carro en Bogotá. Federico Ortega en el Hospital San Juan de Dios. Buenas noches, Federico. Los resultados de la jornada. Hola, muy buenas noches. Pues estamos a pocos minutos ya de que finalice esta segunda jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en la capital de la República, que inició a las 5 de la mañana y que a esta hora, según el último balance de las autoridades, ha dado como resultado una utilización del sistema integrado de transporte público en un poco más de 1 millón de usuarios, con un 13% de aumento comparado con la fecha del 5 de febrero, cuando se realizó el primer Día Sin Carro y Sin Moto de este año. Y en cuanto a Transmilenio, ha existido un aumento del 5%, con un poco más de 1
1.900.000 ciudadanos que han utilizado el sistema. A esta hora también la Policía de Tránsito ha entregado un reporte exacto de 250 personas que han sido sancionadas, entre ellas, obviamente, 110 vehículos particulares y 140 motocicletas que incumplieron la restricción. Pero CMI ha hecho un recorrido por diferentes calles de la ciudad para conocer si realmente la contaminación disminuye en un día como hoy, relacionado con el servicio público de transporte que presta el distrito. Esto relacionado también con un estudio de la Universidad Nacional. Veamos los resultados de ese estudio y también cómo los buses de Transmilenio y del SITP continúan contaminando en las calles. Muchos buses de Transmilenio y el SITP se han convertido en chimeneas andantes. La situación podría ser crítica si se tiene en cuenta que el SITP, incluyendo los articulados, generan el 40% del material particulado contaminante, lo que produce enfermedades respiratorias, según un estudio de la Universidad Nacional. La agencia de noticias de la Universidad Nacional ha divulgado los resultados de un estudio donde determinan que el SITP y las motos son responsables por el 70% de las emisiones. Por eso, para algunos expertos, la razón principal del día sin carro, que es reducir la contaminación, ha perdido validez y solo se solucionaría con la chatarrización de buses viejos, renovación real de la flota antigua del SITP y el uso de filtros en buses articulados. Esta segunda jornada del día sin carro es una cortina de humo para ocultar los fracasos del alcalde Petro en la política de movilidad. Los cerca de 17.000 vehículos de transporte público de pasajeros en Bogotá generan 171 toneladas al año de material contaminante, conocido como polvo, hollín o humo, y 1.450.000 toneladas de CO2. Se espera que en los próximos minutos el alcalde Gustavo Petro, acompañado de su gabinete, entregue el balance final. Hay que decir que la administración distrital planea probablemente realizar una tercera fecha de día sin carro en junio y una cuarta en septiembre, a pesar de las diferentes tutelas que ha recibido esta medida. Desde el centro de Bogotá, Federico Ortega, CMI La Noticia. Muchas gracias, Federico, desde el centro de la capital. Buenas noches, y queremos saber cuáles eran las opiniones de los bogotanos referente a este tema. Vamos a las redes sociales. Alejandra, muy buenas noches. ¿Qué dijeron los capitalinos? Buenas noches, Claudia y Santiago. Bogotá y otras ciudades colombianas como Medellín dejaron hoy estacionados sus automóviles y motocicletas para usar el transporte público o la bicicleta para llegar hasta sus trabajos. Por eso quisimos conocer la opinión de los seguidores de nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, y ver qué opinan sobre las jornadas del día sin carro. Y estas son algunas de las respuestas que nos llegan a esta hora, @007_Camilo. No sirve si no hay transportes masivos que sean acordes a los humanos, sino a bultos de papa. @Andrés M. Sánchez Z, que se deben de repetir, sin embargo vemos que hace falta infraestructura para las bicis y respeto por el peatón. Medellín. @ABG Juan Fesa, la mayor payasada, los grandes contaminantes son los vehículos de ACPM y son muy pocos los particulares. ¿El alcalde da ejemplo? @Fablos13 dice, debería ser un día como mínimo, cada mes le debemos mucho a nuestro medio ambiente. @Jabrimun, es una perdedera de todo tiempo, la verdad no ayuda a nada, solo a que entren más personas al transinfierno. Y @Rafuchis dice, un transporte público seguro, moderno, cómodo y digno desmotiva el uso del carro particular. A ustedes los invitamos a que participen diariamente en nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Claudia y Santiago, sigan ustedes con más noticias. Alejandra, muchas gracias. Hoy inició en la plenaria del Senado la discusión en sexto debate de la llamada reforma al equilibrio de poderes, pero realmente la atención se la llevó el expresidente y senador Álvaro Uribe, porque ante un comentario que le hizo la senadora Claudia López, habló de las condenas que emitió la semana pasada la Corte Suprema de Justicia contra quienes fueran ministros de su gobierno, Diego Palacios, Sabas Pretel, y contra su secretario general Alberto Velázquez. Esto fue lo que dijo el presidente. Dice la Corte que había una organización criminal. Vamos a preguntar dónde la había. Si en el gobierno que preguntaba por lo que estaba ocurriendo, o allí que estaban interferidos por narcotraficantes como Giorgio Sale, Asensio Reyes. Es la Corte la que tiene que decir por qué apareció en el periódico El Espectador
unas transcripciones de magistrados que pedían un golpe de Estado contra el presidente. El presidente Juan Manuel Santos anunció la adjudicación del consorcio Munguí de las obras para la reconstrucción de la nueva población de Gramalote, norte de Santander. El consorcio Munguí se quedó con el contrato para construir la primera fase de las obras de urbanismo para el reasentamiento de Gramalote. Así lo anunció el presidente Santos. Va a estar la construcción de la plaza principal, del centro administrativo municipal, de la plaza de mercado, de las calles y los andenes, de la red de acueducto y alcantarillado y de adecuar terreno para 400 viviendas. Esta primera fase tendrá una inversión de 73.393 millones de pesos y deberá ser ejecutada en 14 meses. Esta primera fase tiene un periodo total de 14 meses, 2 de preconstrucción, 12 de construcción. Son circunstancias que estaban por fuera un poco de nuestro control. Nuestro ánimo y nuestra voluntad ha estado siempre ahí, pero que ya comenzamos a hacer las obras. El reasentamiento de Gramalote será en la vereda Miraflores por contar con las características geológicas adecuadas. El precio del dólar sigue aumentando, hoy ganó 19 pesos. A continuación, indicadores económicos del día aquí en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.488 pesos con 50 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.370 y la venden en 2.400 pesos. Un euro cuesta 2.672 pesos con 58 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 43 centavos. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 26 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.015 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,22% a 1.346 puntos. La acción más valorizada fue Preferencial del Grupo Aval, 3,96% a 1.180 pesos. La acción que más cayó fue Fabricato, 3,42% a 14 pesos con 10 centavos. Sigue la tragedia de migrantes en el mar Mediterráneo. Esta información y otras de carácter internacional. Al regreso. Y con gol de Chicharito Hernández a poco del final, el Real Madrid se clasificó a las semifinales de la Champions. Ya volvemos. En un flash, Sandra Bullock es coronada como la mujer más hermosa del 2015 y uno de los superhéroes de X-Men sale del closet. Después de comerciales les diré de quién se trata. Ya nos vemos. Vamos con las novedades del mundo de la tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz en CMI en línea. Hoy, en el aniversario número 45 del Día Internacional de la Madre Tierra, es un momento decisivo para la causa medioambiental. Gracias a un sitio web y a una ONG encargada, usted podría contribuir jugando y contestando correctamente unas trivias educacionales para frenar la deforestación en zonas secas en varios países del mundo. Con un clic puede hacer el cambio. Veamos cómo usted puede ayudar. Ingrese desde su navegador web a johnnyAppl.com. Luego inicie el juego. La dinámica es de preguntas y respuestas en el que podrá participar de forma gratuita. Temas como vocabulario en inglés, uno de los populares. Allí le aparece una palabra y usted tendrá que seleccionar el sinónimo de la misma entre varias ofrecidas. A medida que avanza en el juego, este le irá informando si está cerca de poder plantar su primer árbol. Si quiere elegir otro tipo de preguntas, en el menú superior, en la opción Escoja la trivia, aparecerán diferentes escenarios para que usted elija en qué tema se desenvuelve mejor. Los anuncios existentes en el sitio son los patrocinadores que realizarán el pago para plantar árboles en Madagascar, Etiopía y Haití. Dinero que es donado cada vez que acierte las respuestas del juego. Johnny Apple lo invita a jugar en comunidad, no solo por competir en materia de conocimiento, sino para movilizarse por el planeta, para que la reforestación sea mucho más rápida. Gracias al juego johnnyAppl.com ya se han plantado cerca de 5.000 árboles y hay más de 14.000 jugadores en línea que ayudan a que esto sea posible. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM.
Este viernes 24 de abril será revelada la tan esperada entrevista que la periodista Diane Sawyer le realizó a Bruce Jenner, padrastro de las hermanas Kardashian. En este encuentro hablará de su transformación de hombre a mujer, pero antes de esto un suspicaz fotógrafo retrató al exatleta vestido de mujer. Aquí les presento las imágenes. Tras una avalancha de rumores, Bruce Jenner ha dado de qué hablar días previos a su reveladora entrevista con Diane Sawyer, donde dará detalles sobre su supuesto cambio de sexo. El padrastro de las Kardashian ha avivado el fuego, pues se dejó ver vestido de mujer y los paparazzis no perdieron oportunidad para capturar al campeón olímpico ya transformado en mujer. Luciendo un traje largo a rayas, Jenner se pasea por los jardines de su casa en Malibu, California. Se le aprecia con el cabello largo y fumando un cigarrillo. Estas imágenes se han convertido en las primeras en donde se nota parte del resultado final de su cambio de sexo. El medio que ha difundido estas exclusivas imágenes ha sido el New York Daily News, quien se atrevió a mostrar el actual estado de la estrella y su futuro como mujer. Se especula que debido a este paso que ha dado, muchos de sus familiares se han alejado, pero él asegura que lo más importante es lo que opinen ellos y que no se podría permitir hacerles daño. El 24 de abril estaremos atentos a lo que pase durante su confesión frente a Diane Sawyer. Y con la finalidad de abarcar temas de inclusión, Marvel Comics ha revelado que uno de los personajes que hacen parte de la historia de X-Men es gay. El superhéroe que ha salido del closet es Iceman, o en español, el hombre de hielo. La noticia sobre sus preferencias sexuales se conoce gracias a una misión en el futuro a la cual el héroe fue transportado junto a Jean Grey. Durante la conversación ocasional, este mencionará que se considera a sí mismo como un ser bisexual. No obstante, y en opinión de su compañera, Iceman logra dar más la imagen de un hombre homosexual, algo que este mutante termina por confirmar. Esta historia saldrá durante el próximo número de All New X-Men. Y Sandra Bullock aún no puede creer que con 50 años se haya convertido en la mujer más bella del planeta durante el 2015. Este título se lo ha otorgado la revista People, que destaca además las cualidades como madre soltera. Como es usual, cada año la revista People elige la mujer más bella y en esta ocasión la actriz de 50 años Sandra Bullock se llevó el título, un reconocimiento que tomó por sorpresa a la protagonista de Gravity, quien respondió en medio de bromas que era ridículo. La artista, agradecida por este inesperado título, dijo que para ella la verdadera belleza se da en silencio y significa ser mejor persona y madre. Para la actriz estadounidense, la gente más hermosa es la que no intenta serlo, lecciones que ha aprendido desde hace 5 años que es madre. En el mes de julio, Sandra Bullock regresará al cine para darle vida con su voz a la villana de los Minions, Scarlett Overhill. All your dreams come true. Respect. Power. Banana. Y la colombiana Sofía Vergara continúa con la exitosa gira de promoción de su más reciente película Hot Pursuit, mientras le hace frente a la batalla que tiene con su exnovio Nick Loeb acerca de los embriones congelados. La artista barranquillera y la estadounidense Reese Witherspoon siguen siendo el centro de atención de todos los medios por su nueva película Hot Pursuit, cinta en la que Vergara explota una vez más sus habilidades para la comedia y que una vez más la posiciona en Hollywood. Algo que destaca Vergara en cada una de las entrevistas es la buena amistad que construyó con la ganadora del Oscar. But it's, you know, we always had like, you know, a lot of fun because we got along. It was a pleasure to work with her. It was easy. There was no drama on the set. I mean, not bad drama. There's drama because, okay, when you're shooting so many scenes and doing crazy things happen, but it was all good. Sin embargo, no todos son buenas noticias para Sofía, pues continúa la batalla legal con su ex Nick Loeb, quien pretende fecundar los óvulos que en conjunto congelaron cuando eran pareja para tener hijos, pero que ahora la colombiana quiere mantener guardados. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Y nada que dice una sola palabra de los embriones, es que se ponen a hacer esos experimentos cuando están enamorados y después... Exactamente, después no se ponen de acuerdo qué pasaría si ya no están juntos. Se vuelve un perfecto negocio. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.